hacer otro ejercicio. Dos cuerpos de masa 1 y masa 2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción, ¿cierto? M1 se encuentra sobre la superficie de la mesa horizontal sin fricción y M2 cuelga libremente como se muestra en la figura, ¿cierto? Teniendo en cuenta que M2 es igual a 2 veces M1, entonces la aceleración del sistema es igual a, entonces tenemos, ¿cierto? Una normal, la tensión, ¿cierto? El peso que va hacia abajo, lo mismo acá, la tensión, ¿cierto? Y tenemos el peso, entonces vamos a hacerlo rápidamente para que pueda observar cómo se hace. ¿Listo? Como vimos anteriormente, pues tiene una normal, ¿cierto? Tiene el peso, la tiene tensión y tiene peso, ¿cierto? Entonces vamos a terminarlo, ¿cierto? Entonces sabemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, ¿qué tiene? Normal menos M1, ¿cierto? Y esto igual a cero. Entonces, segundo diagrama, sumatoria de fuerzas en X es igual a M1 por A. ¿Sí? Entonces miramos que ¿qué hay? Está la tensión, ¿cierto? Positiva, M1 por A, muy sencillo. Miremos el segundo diagrama, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Es igual a M2 por A, ¿cierto? Entonces reemplazamos, la tensión sería negativa, ¿cierto? Porque la propiedad de los signos, ¿no? Menos, más, menos y más, ¿cierto? Más M2, ¿cierto? M2 por G, ¿cierto? Por M2 por A, ¿sí? Muy sencillo. Luego, pues, tenemos que acá pues es la misma, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿cierto? T es igual a M1A, ¿cierto? Y cancelamos la tensión, queda que M2G es igual a M2A más M1A, ¿cierto? ¿Sí? Ahora como miramos que factor acumulado, entonces como quedaría finalmente 2, ¿cierto? Sobre M2 más M1 por A, ¿cierto? Y reemplazamos la fórmula, ¿cierto? Muy sencillo, reemplazamos M2 es 2 veces M1, entonces quedaría 2 veces M1, ¿cierto? Sobre 2 veces sería ¿cuánto? 2 más 1 sería 3, 3, ¿cierto? M1 por la G, igual, y cancelamos, ¿no? Sería 2, ¿cierto? 2 tercios de G. Entonces buscamos esa respuesta y sería la D, ¿no? De la respuesta correcta sería la de 2 tercios de G. Listo, ahora que les estoy ayudando a resolver dudas, dificultades en el área de física. Listo, no lo olvides, dale un like. Chao, chao. Es el ejercicio, dos bloques 1 y 2, ¿cierto? Permanecen en reposo, entonces sumatoria de fuerza es igual a 0, ¿cierto? Unidos por medio de una cuerda, tenemos la cuerda, ¿cierto? Como se muestra en la figura, ¿listo? Tenemos el peso, la tensión, la fuerza de fricción, porque si el movimiento va hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba. Tenemos la tensión y la normal porque hay una superficie, ¿cierto? Entonces nos dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre representa correctamente la fuerza que actúa sobre el bloque 2? Las fuerzas que actúan en el bloque 2, ¿cierto? Entonces, primero que tenemos que hacer es hacer un plano inclinado, ¿cierto? Entonces sabemos que acá, ¿cierto? Hay una normal y tenemos que inclinarlo, ¿cierto? Y ese sería el peso, ¿cierto? Este sería el peso, entonces hacemos un ángulo recto, ¿cierto? Y vamos a hacer un ángulo recto para la propiedad, ¿cierto? Nosotros aprendimos en el curso anterior, ¿cierto? Entonces ya sabemos que este ángulo, ¿cierto? Este ángulo que se forma acá, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A este, ¿cierto? ¿Sí? Muy sencillo, muy básico. Entonces vamos, esta sería la tensión, que esto sería el peso, ¿cierto? Sería W, ¿cierto? Entonces eso, entonces busquemos cuál diagrama cumple con esas condiciones, ¿cierto? Entonces el único que cumple con esas condiciones, ¿cuál es? ¿Cierto? Sería este, vea, la normal en el eje Y, ¿cierto? Porque hay una superficie, a ver una superficie y hay una normal, ¿cierto? Entonces esta es la normal, ¿cierto? Está en el eje Y, ¿cierto? Entonces esta está en el eje Y, vean acá, la C, ¿cierto?
Entonces tenemos la fuerza de fricción, el movimiento hacia dónde va, hacia abajo, ¿cierto? Entonces vemos que la fuerza de fricción va hacia arriba y la tensión también, ¿cierto? Entonces tenemos una tensión acá y la fuerza de fricción, vea, sería esta también, ¿cierto? Y el plano inclinado, ¿cierto? Que sería este. Entonces la única que cumple esas condiciones, ¿cierto? Sería la C, ¿listo? Muy sencillo, ahí tengo el video para que lo consulte, ¿cierto? Diagrama, ¿cierto? De cuerpo libre o también plano inclinado. Tenemos el plano inclinado ahí de la sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Ojalá, vamos a hacer otro rápidamente. Dice, una lámpara cuelga, ¿cierto? El techo de una habitación por medio de una cuerda, como se muestra en la figura. Tenemos el techo, la cuerda, la lámpara, ¿cierto? Un cable, por llamarlo así, la tensión, ¿cierto? Dice, el peso de la lámpara se contrasta por la fuerza de tensión de la cuerda y por ello la lámpara permanece en reposo. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra correctamente la fuerza que actúa sobre la lámpara? Entonces, como ya vimos, la primera ley de Newton, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sacamos los diagramas. Sabemos que la primera, una tensión va hacia arriba, ¿cierto? Y hacia abajo va el peso. Entonces, la única que cumple con esas condiciones sería la C, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta sería la C, porque hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacia arriba, ¿cierto? Lo podemos hacer rápidamente acá, ¿cierto? Este es el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba está la tensión, ¿cierto? ¿Sí? Y hacia abajo tenemos que va el peso, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Y con eso tenemos para demostrar, ¿cierto? Cómo funciona. ¿Cierto? Y hacia abajo el peso. Listo, ojalá que les esté ayudando a resolver dudas, dificultades. Vamos a hacer otro. ¿Cierto? Entonces tensión y peso, entonces por eso la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Listo, la pregunta dice, responde, ¿cuál es el valor de la fuerza normal que experimenta el cuerpo si su peso es de 45 newton? Entonces tenemos un 35 grados, ¿cierto? Nos dan la fuerza 15, ¿cierto? 15 newton. Y esas son las pistas, no está sobre una superficie, ¿cierto? Entonces vamos a resolverlo, ¿cierto? Me dicen que A es 53,6, B 41,4 newton, C 45 newton, D 36,6 newton. Entonces vamos a resolverlo, ¿listo? Listo, como dice el ejercicio anterior, tiene una superficie, entonces tiene una normal, tiene peso, se va hacia abajo, ¿cierto? Tiene la fuerza que es de 35, de 15 newton, un ángulo de 35 grados, entonces sacamos, ¿cierto? Entonces tenemos la normal que va hacia arriba, tiene un ángulo de 35, entonces sería seno de 35, ¿cierto? Coseno de 35 y el peso que vale. Entonces, como me preguntan la normal está en el eje ¿qué? Y, entonces vamos acá. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, ¿cierto? Entonces miramos lo siguiente que hay. Está la normal, ¿cierto? Está el peso, ¿cierto? Más quién? Más 15 seno de 35 y eso es igual a cero, ¿cierto? Cuando me preguntan es la normal, entonces despejemos la normal. Entonces tenemos que la normal es igual a menos 15 seno de 35 más p, pero el peso vale 45, lo reemplazo y la respuesta quedaría como la normal, ¿cierto? Es igual a 36,6 newton, ¿cierto? Entonces, newton, ¿cierto? Entonces buscamos la respuesta, sería la D, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico.